La adolescencia es una cosa hermosa, como concepto. Una edad marcada por los inmediatos, por el hoy, por lo fácil de decidir. Y es que es normal que esto sea así, o que debiera ser de esa forma. No tenemos ni la edad ni la madurez suficiente para afrontar los matices que hay en nuestra existencia. Pero en la vida, los absolutos también existen. Hay personas que buscan activamente ser hijas de puta por su bien personal. Y también tenemos que aprender a convivir con ello. Es parte de dejar atrás la inocencia del adolescente. Monogatari es una serie basada en la adolescencia, con personajes adolescentes en un mundo adolescente, pero que quiere que te sientas como un adulto al verla. Pero un momento, antes de empezar a hablar de lo que sentí yo al ver esta serie, quiero dejar algunas cosas claras y hablar sobre un punto en específico que me pareció igual de interesante que necesario para el mundo del anime. Y es que Monogatari es la reivindicación del diálogo. Esta idea me surgió cuando por pequeñas cosas de la vida, antes de terminar la segunda temporada de Owari Monogatari, en la universidad por cumplir con una tarea teníamos que ver uno de los últimos cortometrajes de Pedro Almodóvar. Este cortometraje, si bien no aportaba nada demasiado increíble o diferencial contra otros de su misma categoría, tenía algo que me llamó la atención. El 90% del mismo es una llamada telefónica, y aún así, todo lo hace bien. Dejando de lado los elementos narrativos que aporta el cine como método para relatar historias, la mayoría de lo que estamos viendo es una conversación al teléfono donde la parte que está del lado del teléfono nunca se le escucha, y esto me hizo reflexionar. ¿Es realmente malo el tener muchísimos diálogos en un anime? No, y sí. El tener mucho diálogo, explicación o exposición no es malo per se, y Monogatari defiende su uso a capa y espada, es más, lo enseña con confianza. Confianza de que lo que se está diciendo es tan interesante que al espectador le dará igual si estuvo escuchando una conversación de 20 minutos. Obviamente esto no siempre sale bien, la confianza es buena, pero el trabajo de uno no servirá en todo momento, y Monogatari puede tener episodios o incluso arcos enteros que simplemente no son interesantes, así tengan la misma calidad narrativa que los mejores de la serie. Ahora, habiendo aclarado esto, ¿qué es la adolescencia para Monogatari? Desde una etapa dorada a una complicada, o una etapa inexistente a otra desaprovechada. Y es que la adolescencia en Monogatari se trata y se le da voz desde muchas perspectivas distintas, pero desde mi punto de vista inmaduras, como un adolescente. Anteriormente dije que para el adolescente todo se basa en absolutos, bien y mal. El gris es algo que la vida enseña a medida que se avanza, porque aunque sepamos la existencia de ese espectro, la vida no nos ha golpeado lo suficiente para realmente entender de qué va. Pero como la realidad y la ficción, aunque a veces van de la mano, se tienen que seguir diferenciando. Los personajes de Monogatari, cuando sufren de esos grises de la vida, sí tienen la madurez suficiente para afrontarlos, ya sea por intervención de un tercero, o los más interesantes cuando se cuestionan a sí mismos. Pero la ficción siempre quiere ser ficción por más que se parezca a la realidad, y donde en la vida nadie va a poder resolver todos los problemas que se encuentren a su alrededor, en la historia que nos trae aquí, sí se puede. Y es que ahí es donde yace mi principal problema con el mundo de Monogatari. Es demasiado idealista. No pienso entrar en debate de si Araragi es un buen protagonista o no, eso se lo dejo a los expertos de Twitter que llenan mi timeline diariamente con sabiduría de caja de cereal. Pero Araragi es un personaje demasiado irreal en un mundo lleno de elementos fantásticos con explicaciones basadas en problemas realistas. Abandono paternal, la incapacidad de decir adiós, el desaprovechar oportunidades para vivir de oportunista, los celos, la envidia, la autodestrucción, todos conflictos realistas que provienen de situaciones realistas. Pero ¿qué sucede cuando la historia, los diálogos y la presentación de algo te dicen una cosa y luego el resultado final es otra distinta? Desconexión. Yo nunca pude llegar a conectar con Monogatari. Sus historias me parecieron muy buenas, la forma de conectar los hilos por parte del autor me parecieron geniales. Algunos personajes de hecho me parecieron conceptualmente increíbles, pero cuando observo desde lejos como un todo, el resultado final me dejó frío. Y es que todo sale bien. En la etapa más caótica de la vida, en la que más cosas se dejan a medias o no se intentan, todo sale bien. No todo es como los personajes querían, obviamente, los deseos egoístas siguen estando ahí, pero por mucho que le queramos dar vuelta al asunto, todo salió como Araragi quería. Y cuando no sucedió, a mi parecer fue el punto más bajo en cuanto a narrativa, y que de hecho es la historia que trae como consecuencia el accionar del protagonista al principio de la serie, y su forma de pensar, porque al final Araragi se quedó con su novio y su amiga, se graduaron, volvió a Hachikuji, se unió a Kanbaru, sus hermanas están bien, Kaiki ya no está, Nadeko cambió, y tanto Shinobu como Ogi como Yotsugi se pudieron quedar.
A eso me refiero con ser frío. Las consecuencias son mostradas como pequeños cambios en la psique de los personajes. Se desarrollan, sí, pero estos cambios no conllevan algo más allá de la desaparición de los problemas que los atormentaban. No hubo consecuencias serias cuando me lo esperaba, y eso me desconectó. Cuando esperaba un alejamiento de Tsubasa como respuesta al rechazo de Araragi, no lo hubo realmente. Cuando esperaba una trágica muerte de Nadeko debido a su condición de carácter imposible de tratar, al final fue posible, y se trató. Cuando ya le había dicho adiós a Hachikuji, volvió. Cuando pensaba que Araragi iba a dejar de usar sus poderes para ser humano o a transformarse en vampiro completamente, termina volviendo al inicio, con lo mejor de ambos mundos y junto a Shinobu. Y la gota que colmó el vaso para mí en este aspecto fue la salvación de Ogi, principalmente porque aunque narrativamente no es mala en sí misma, era la primera vez que sentía que Monogatari se iba a ir por la conclusión realista y no idealista, con un Araragi dejando morir su adolescencia y con ello su pensamiento tontamente autodestructivo, típico de la sociedad japonesa donde suelen buscar su mínima intervención al inicio de un acontecimiento para echarse la culpa de todas y cada una de las problemáticas derivadas de ese mismo acontecimiento, así estén alejadas entre sí por kilómetros o años. Pero esto no sucede. Araragi vuelve a ser de héroe salvándose a sí mismo por primera vez. Y es que es eso, no puedo decir que Monogatari tenga algo malo en concreto, además de su fanservice o sus capítulos donde usan excesivo diálogo para 3 cosas que te cuentan, solo porque tienen que ceñirse a una fórmula, o la misma resolución de los conflictos, que no son malas en sí mismas. Es solo que una serie que se arriesga tanto a la hora de contar, se arriesga casi nada a la hora de resolver. Por cierto, mi arco favorito es Hana Monogatari y justamente es el que tiene una resolución menos idealista a mi parecer. Kanbaru se volvió mi personaje favorito con ese arco.